a todos. Un placer que nos estén acompañando, sobre todo en esta conferencia más que interesante, que es la de nuestro compañero Juanma de Soto, que de por sí tiene todo mi afecto y toda mi admiración. Y cuando vi que es crucial para mí el tema que hoy va a tocar, porque yo creo que es una pregunta con la que nacimos y que pasa, pero de religión en religión, de doctrina, es el gran misterio, digo yo, que es el tema de la muerte. El tema de hoy, instrucción antropológica y espiritual del concepto de la muerte. A esto me nace automáticamente una sola pregunta, que es, ¿qué es la muerte? ¿Es el principio o el fin? Y en mejores manos que esta criatura de Dios, que para mí es un genio, porque con su humildad, él da el mejor ejemplo de lo que es el espiritismo. Esa humildad que es caridad. Él siempre sabe mil cosas, pero se mantiene prudente, en silencio, y siempre te apoya desde un rinconcito, te levanta ese ánimo. Y ahora pues va a fomentar más esperanzas. Así que un enorme aplauso para Juanma de Soto. Bueno, muchas gracias. Yo creo que se ha equivocado de conferenciante, pero bueno, no sé, bueno, yo no digo nada. Bueno, ¿sí? Venga, pues muy buenas tardes a todos y bienvenidos pues una semana más. ¿A dónde? Pues a vuestro centro espírita de confianza, como ya sabéis. Como siempre, es un honor y un privilegio estar aquí ante todos vosotros, pues compartiendo temas que tocan diferentes aspectos de la espiritualidad y en concreto del espiritismo, porque no sé si lo sabéis, pero estamos en un centro espírita. Temas normalmente trascendentales que pueden ayudar a guiarnos, por el camino del autoconocimiento y la reflexión. Dos conceptos básicos para entendernos mejor, tanto a nosotros mismos como a todos aquellos que nos rodean. Como siempre me gusta reseñar, estar un viernes aquí ante todos vosotros, pues para mí es una responsabilidad, porque claro, durante hora y media, pues eres la cabeza visible de una asociación como esta, que tiene más de 30 años de historia, por lo que, aunque dicen eso de que la experiencia es un grado, pues uno intenta siempre encontrar la forma más adecuada pues para haceros llegar pues aquellos preceptos espíritas que trabajamos de forma constante pues en un centro como este. Imaginaos, claro, que después de tanto tiempo, pues unos 30 años más o menos, la cantidad de temas que se han desarrollado, miles de temas, por conferenciantes, que tienen un amplio conocimiento espírita y por otros conferenciantes que, aunque bien es cierto que están alejados del espiritismo, siempre nos han aportado una visión complementaria a todos los temas que desarrollamos y eso siempre, pues tenemos que tenerlos en cuenta. Y teniendo esa llamada presión, por así decirlo, uno siempre se plantea sobre cuál es el tema más conveniente a desarrollar en una tarde como hoy. Y no sé por qué, pero siempre me sucede algo que me indica cuál es ese tema. Todo sucede por algo. Y esta conferencia debe tener su porqué, su origen, su semilla. Por lo tanto, siempre tenemos que estar atentos pues, para saber qué camino debemos seguir. Pero antes de entrar en materia y como soporte a lo comentado en la tarde de hoy, me gustaría deciros y explicaros que muchas de las fotos que vais a ver, ilustran lo que estamos comentando ex proceso, es decir, es parte inherente de lo que os voy a desarrollar. Pero por otra parte, he escogido fotografías de una exposición que visité hace mucho tiempo sobre la figura de Isadora Duncan. Me imagino que la conocéis, una bailarina muy famosa de finales del siglo XIX, principios del XX, que tuvo una desencarnación un poco truculenta.
¿Sabemos cuál es? ¿Sí? Os la explico en un segundo. Ella ya, cuando era, pues, estaba pues, en el cenit de su carrera, pues un día, montada en un coche pues de estos pues que eran abiertos, ¿vale? Que, ¿cómo se llama? Un descapotable, pues tenía un gran fular que se enganchó en la rueda del coche. Y no os cuento más de lo que pasó, aunque os lo podéis imaginar. Pero bueno, aparte de eso, yo creo que van a ser fotos que ilustran muy bien pues, los temas que iré comentando y servirán pues, de acicate para entender algunos de los conceptos espíritas, huyendo siempre del sensacionalismo que muchas veces rodean estos temas. Vayamos a donde vamos. ¿Cuál es el origen de la conferencia de hoy? No os pongáis nerviosos, que venga, vamos a ello. Muchos de vosotros ya sabéis que los miércoles efectuamos las llamadas mesas mediúmnicas con aquellas personas que, bueno, que tras tener pues, cierto conocimiento espiritual se encuentran preparadas para dar ese paso y formar parte activa de este tipo de actividades. Esto es algo que lleva años, porque implica preparación, implica honestidad, implica una vibración que solo se consigue con el paso de los años, además de una gran disciplina, evitando en todo momento pues bueno, pues la curiosidad o el querer acceder a este tipo de actividades pues bueno, pues para tener una batallita que contar el fin de semana con los amigos. Por ello, como siempre decimos, tiempo y estudio. Pues bien, a lo que íbamos. Los miércoles, durante la primera parte de la sesión, pues bueno, estudiamos y comentamos el libro que estemos estudiando en ese momento. En este caso es En los dominios de la mediunidad, de André Luiz, psicografiado por Chico Xavier, que seguro que le conocéis de sobra. Y poco después empezamos lo que llamamos la práctica mediúmnica, en el cual se colocan un poquito como en la foto. Eso sí, quitar la mesa, pero ya veis, en parejas, con el medium y con el adoctrinador o el asistente. Ese adoctrinador o el asistente es la persona que habla con el espíritu a través del medium. Pues bien, en estos casos pues es el momento en el que ponemos en práctica pues lo que han sido todos los años de aprendizaje. Por una parte, los mediums no muy desarrollados pues van guiándose poquito a poco para visualizar, sentir el espíritu, que éste se vaya incorporando y poco a poco manifestarse. Y por otra parte, los asistentes o los adoctrinadores pues aprenden a interaccionar de forma adecuada con los espíritus. Claro, en esos primeros momentos pues siempre surgen dudas porque uno no sabe si lo está haciendo de la forma correcta. Pues en esas estábamos cuando previamente a la sesión, hace no muchos miércoles, le pregunté a una compañera que se estaba adoctrinando, que estaba aprendiendo a ser adoctrinadora, pues que qué tal le estaba resultando, pues que si tenía algún tipo de duda o dificultad, pues al ejercer el papel pues, que estaba cometiendo en las mesas mediúmnicas. Pienso que los que llevamos aquí determinado tiempo, pues bueno, una de nuestras funciones debe ser, en la medida de lo posible, pues el ser soporte pues para aquellas personas pues que están aprendiendo, es bueno, practicar la empatía, como si dijéramos, algo que yo creo que si trabajáramos en nuestro día a día a nivel social, pues bueno, nos iría mucho mejor de lo que nos va como sociedad. Pero bueno, esta compañera en cuestión me comentó que una de las cosas en las que encontraba una mayor dificultad era el cómo decirle a los espíritus el hecho de que habían fallecido, que habían desencarnado, que habían pasado a otro plano, vamos, que habían muerto. Y claro, es que eso es verdaderamente lo complicado. Daos cuenta que en las mesas mediúnicas se nos presentan muchos espíritus que no saben lo que ha ocurrido. Estaban en su casa, en el hospital o paseando y de repente se despiertan y se encuentran no saben dónde hablando con no saben quién. Imaginaos a esos espíritus cómo se les explica que han fallecido y sin embargo estamos hablando con ellos. No es fácil, es más complicado de lo que parece. Por lo tanto, cuando la compañera hoy presente en la tarde de hoy me comentó pues esa dificultad que tenía, pues la entendí perfectamente porque nos ha pasado a todos y nos pasa actualmente. Llegados a ese punto, pues les recomendé, pues obviamente, pues leer los libros de la codificación, que escuchara bien al espíritu, que le hiciera preguntas para ver qué pensaba sobre estos temas y poquito a poco siempre hallaría el resquicio a través del cual sea el propio espíritu el que sea consciente de su situación.
Nosotros podemos intuirle de alguna manera, pero siempre tiene que ser el espíritu el que empiece a ser consciente de que algo ha sucedido a su alrededor. No quiero extenderme mucho más en este tema porque, bueno, en nuestra página de YouTube tenéis varias conferencias hablando sobre cómo podemos proceder correctamente con los espíritus, así que, bueno, os invito a que la visualicéis y si tenéis alguna duda, pues aquí estamos. Y fueron pasando los días y varias ideas me empezaron a rondar la cabeza. Por una parte, empecé a pensar sobre el concepto de la muerte que cada uno de nosotros tenemos, un concepto tan trascendental por el cual todos pasaremos antes o después, concepto delimitado pues, por una serie de parámetros sociales, políticos, geográficos, económicos, históricos, etc. Pero, por otra parte, me planteé cómo un concepto como el que estamos tratando en la tarde de hoy ha variado en mi forma de entenderlo pues desde que vengo a un centro espírita. Es decir, eso no quiere decir que ahora pues viva la muerte con alegría, pero sí es cierto que he comprendido su función y he comprendido los porqués de un mecanismo como el que estamos hablando en la tarde de hoy. Entonces, bueno, pues me surgieron preguntas. Lo único que tenía claro es la base de que hablar de estos temas siempre nos echa para atrás. Nos provoca cierto recelo, cierto miedo, incluso cierta ansiedad. Pero es lo que decimos, todos sabemos que es algo inevitable, por lo cual todos pasaremos antes o después. Que más sea después que antes, pero bueno, es lo que es. Sin embargo, siempre nos encontraremos con alguien que nos dirá, bueno, a mí esos temas me dan igual, yo no tengo miedo a morir. Bueno, eso yo no sé si es bueno o malo, ahí lo dejo, pero tendríamos que darle vueltas al asunto. Así que recordar que en la tarde de hoy estaremos sobre todo generalizando, por lo tanto, abramos un poco la mente para ser conscientes de que nuestra verdad no es la única importante ni la única que nos rodea, ¿vale? Hablamos la mente al respecto. Y por todas estas preguntas, pues bueno, me planteé la conferencia de la tarde de hoy para intentar al menos obtener alguna respuesta, porque es lo que decimos, aunque no nos guste, la muerte es una constante en nuestro grupo de amigos, familiares, nuestros vecinos, y antes o después nos llegará a nosotros. Así que más nos vale que estemos preparados para que cuando aparezcamos en una mesa mediúnica, siendo un espíritu algo despistado, nos cueste menos ser consciente de lo que ha ocurrido. Vayamos, por lo tanto, bueno, entrando en materia, que para eso estamos aquí. Antes de documentarme y escribir sobre la conferencia de la tarde de hoy, siempre me gusta plantear un esquema sobre los temas precisos que quiero tratar, porque si no muchas veces nos arriesgamos, como se decía antes, a juntar churras con merinas y querer hablar de una cosa y acabar hablando de otra cosa que nada tiene que ver con el título de la conferencia. Pues bien, para desarrollar el concepto de la muerte me planteé dos caminos. Por una parte, realizar una aproximación histórica desde los hombres primitivos, pasando pues, por la Edad Antigua, la Edad Media y todos los siglos que continuaron pues, hasta la actualidad. O bien fijarnos únicamente en el ahora y comparar el concepto que estamos tratando en base pues, a la situación geográfica, religiosa, espiritual o a las diferentes formas de entender la vida, pero sin hacer un recorrido histórico. Y bueno, finalmente me he decantado por ese segundo camino, porque como hombres y mujeres modernos que somos, debemos ser conscientes de la pluralidad de conceptos mortuorios que nos rodean, estando más o menos de acuerdo. Entonces, la primera pregunta que yo me planteo y que yo os planteo, ¿por qué actualmente podemos considerar el hablar de la muerte como un tabú? Y es que en la sociedad actual es un tema que apenas tratamos, aunque todos sabemos que es algo inevitable. De hecho, sabemos que desde que nacemos, de alguna forma,
pues ya estamos muriendo. Así que intentamos evitar este tipo de conversaciones pues, en nuestra cotidianidad, en nuestro día a día. El silencio no es casual, o sea, todo es por algo. Por una parte, pues por la forma en la que funciona nuestra mente, que veremos a continuación, y por otra parte, porque es la manera en la que la sociedad nos ha enseñado a vivir. Y no nos olvidemos que la sociedad la formamos todos. Desde un punto de vista psicológico, pensar en la muerte suele generarnos miedo, angustia, terror, no solo ya por el dolor físico o por el momento preciso de morir, sino porque también nos invaden esas ideas de dejar de existir, de pensar y de perder a nuestros seres queridos, ¿no? De que nuestra vida de alguna forma pues llegue a perder sentido. Cuando alguien habla de la muerte, automáticamente nos recuerda que nosotros pues vamos a fallecer algún día. Entonces, para protegernos de esa sensación tan intensa, muchas veces elegimos no pensar en ella. Es común escuchar frases como, bueno, no me cuentes esas cosas, o mejor hablamos de otras cosas, o también eso de, bueno, pensar en estos temas es que atrae la mala suerte, así que mejor no hablemos de estos temas. Y bueno, estas reacciones muestran que siempre la mente busca alejarse de todo aquello que le es muy complicado de entender. Además, muchas personas esta negación la utilizan como mecanismo de defensa, porque sabemos que la muerte existe, pero muchas veces actuamos como si fuera algo que no tuviera nada que ver con nosotros. Por ejemplo, podemos encontrarnos con personas pues, que evitan hablar de enfermedades graves, que no se realizan los controles médicos pertinentes o que directamente piensan que estas cosas pues, solo les ocurren a los demás, que no tienen nada que ver con nosotros. Es cierto, pues bueno, que esta actitud nos ayuda a no sentir ese miedo constante, un tema prohibido como estamos viendo. También influye el hecho de que psicológicamente muchas veces no sabemos cómo manejar el dolor. ¿Por qué? Pues porque una pérdida trae consigo tristeza, vacío, sufrimiento, que todas ellas son sentimientos pues que no son fácilmente expresables, ¿no? De igual forma, muchas veces no sabemos cómo acompañar a aquellas personas que se quedan. No se sabe qué decir. Esto refuerza la idea de que en muchas ocasiones tanto la muerte como el dolor pues las vivimos en silencio y en soledad. Hablando de soledad, desde un punto de vista social, el cómo vivimos la muerte a día de hoy dista si lo comparamos con generaciones anteriores. Antes, las personas morían en su casa, acompañadas de sus seres queridos, con sus cosas. De hecho, los niños estaban presentes, ¿no? En ese momento, en ese duelo, en esos rituales, en esas despedidas. A día de hoy no. Hoy la mayoría ocurren en hospitales de forma totalmente aséptica, lejos del hogar. ¿Esto qué consecuencias tiene? Pues que muchas personas en su adultez todavía no hayan hablado seriamente de estos temas y no hayan recibido las explicaciones pertinentes en cómo actuar ante estas situaciones vitales que todos viviremos antes o después. En estos casos, la cultura actual también tiene mucho que decir. Vivimos en una sociedad que valora sobre todo la juventud, la productividad y la felicidad constante. Pero es que la felicidad constante no existe. La enfermedad y la vejez muchas veces no encajan en ese modelo, porque nos recuerdan que el cuerpo se desgasta y que no todo podemos controlarlo. Así que son temas que, bueno, que solemos ocultar y que lamentablemente pues, están ahí presentes. De hecho, las redes sociales es otro ejemplo. ¿Qué mostramos en las redes sociales? Nuestros logros, nuestros viajes, nuestros momentos felices, pero casi nunca hablamos del dolor, del envejecimiento o de la pérdida. Por lo tanto, el hablar de la muerte en estos ámbitos pues, se ve como algo negativo y totalmente fuera de lugar. El duelo también podemos verlo afectado por esa lógica social, porque muchas veces esperamos que el dolor tenga una duración limitada. Después del tiempo, se espera que la persona supere la pérdida y continúe con su vida como si no hubiera pasado nada. Por lo tanto, frases como tienes que ser fuerte o la vida sigue pueden hacer
ver a la persona que sufre, que no tiene permiso para tener esos sentimientos. Y aquí sí que me gustaría detenerme, porque yo sé que muchas veces lo hacemos de una forma inconsciente, que lo hacemos por el bien de otra persona, pero frases de este tipo, frases dando aliento desde ese punto de vista, siendo positivo con el momento en el que está pasando la persona, en muchas ocasiones hacen más mal que bien. Porque yo si te cuento que estoy mal, no quiero que anules mis sentimientos, quiero simplemente que me escuches, que me acompañes y que me escuches. Por lo tanto, eso de no te preocupes, todo va a pasar, eso ya me pasó a mí y lo superé, ya os digo, mucho cuidado en cómo hablamos a las personas que estén pasando por ese momento tan trascendente en su vida. ¿Por qué? Porque esto hace que esas personas escondan su dolor, dando lugar a un mayor sufrimiento psicológico. Todo eso, pues obviamente, tiene consecuencias importantes en todos nosotros, porque cuando estos temas son tabú, quiere decir que las personas no estamos emocionalmente preparadas para enfrentarnos a ellas cuando ocurren, porque todo dificulta el hablar sobre el final de la vida, la toma de decisiones, el acompañar a estas personas. El miedo siempre aumenta en cuanto a lo desconocido y el silencio en muchas ocasiones genera más angustia de las que estamos viendo. Sin embargo, vámonos al otro lado, que no todo van a ser cosas negativas. Cuando la muerte se habla con naturalidad, cambia la forma, no solo la forma que se muere, sino sobre todo la forma que se vive. Hablar de ello no significa dejar de disfrutar de la vida, sino todo lo contrario. ¿Por qué? Porque esto permite valorar el tiempo que pasamos con nuestros seres queridos. Los vínculos se fortalecen, somos más conscientes del presente que estamos viviendo. Y también ayuda a acompañar pues, a esa persona pues, que está sufriendo pues, por todo lo que estamos comentando, entendiendo que el dolor es una parte natural pues, de la experiencia humana. Bueno, como veis, es algo bastante complejo, ¿no? Pues que depende pues, de muchos factores, pero factores que debemos de tener en cuenta, porque solo conociéndolos podemos modificar nuestra concepción de un tema como el que estamos tratando en la tarde de hoy. Así que bueno, venga, vamos a viajar un poco, iros abrochando los cinturones y vayamos a recorrer el mundo para conocer otros puntos de vista. Debemos de tener en cuenta que cuando hablamos de otras concepciones respecto a la muerte, no nos referimos solo a qué piensan las personas sobre si hay algo o no en el más allá, no. Esto es un entramado mucho más complejo, que incluye conceptos cosmológicos, como qué pasa con el alma o con la conciencia, conceptos rituales, como cómo se trata el cuerpo y qué ritos acompañan en estos momentos, normas sociales, pues quién llora, quién organiza, quién hereda, prácticas médicas y legales, pues lo que serían los cuidados paliativos, la eutanasia, los testamentos. La memoria cultural también es importante, es decir, cómo recordamos a nuestros seres queridos, y la economía del duelo, muy a tener en cuenta, es decir, pues las industrias funerarias, las fiestas comunitarias, etcétera, etcétera. Todos estos elementos influyen a la hora de marcar lo que sería el rito, y no nos olvidemos que los ritos están presentes desde los albores de la humanidad. También conviene recordar que dentro de un país, un continente, una región o una civilización, todo ello no significa uniformidad en cuanto a los puntos de vista, puesto que dentro de cada país pues hay zonas urbanas, zonas rurales, clases diferentes, edades diferentes, géneros diferentes. Por lo tanto, bueno, lo que desarrollaremos en la tarde de hoy, si bien va a seguir una serie de patrones históricos y culturales, tan solo son ejemplos representativos, ¿de acuerdo? No es una regla única, la cual debemos seguir a pies juntillas. Así que venga, cinturones abrochados, os voy a explicar un poco el itinerario de nuestro viaje. Venga. Vamos a comenzar hablando de las religiones abrámicas. Vamos a centrarnos sobre todo en el judaísmo, el cristianismo y en el islam. También vamos a hablar un poquito sobre las tradiciones dármicas, sobre todo el hinduismo y el budismo, cada vez más presentes en una sociedad como en la que nos encontremos.
Nuestra siguiente parada hará escala en las religiones orientales, centrándonos en países como China, Japón y Corea. Seguiremos viajando y nos iremos a África. Veremos las religiones africanas, ¿vale? Ya sabéis que África es un continente muy vasto, pero intentaremos encontrar un nexo de unión para explicar los temas que estamos tratando en la tarde de hoy. Saltaremos el charco, nos iremos a Sudamérica, a Centroamérica. ¿Cómo viven ellos el tema de la muerte? Pues ya lo veremos. La penúltima parada, visión materialista. Hay personas que no creen nada de esto. Bueno, pues también merecen ser escuchadas, por supuesto. Y por último, como no, hombre, que para eso estamos en un centro espírita, tendremos una visión espírita pues, de todos esos temas. Muy bien, pues ahora sí que sí, aunque ya han pasado 20 minutos, comenzamos nuestro viaje, ¿vale? Estamos acordados, nuestra primera parada, las religiones abrámicas. En esas religiones, cuando hablan del tema de la muerte, no lo conciben como un final absoluto, sino como un paso hacia otra etapa de nuestra existencia. Vamos a empezar, como vemos en la fotografía, con el judaísmo. Para el judaísmo, la muerte no es el tema principal de la religión. Lo más importante es el cómo la persona ha vivido su vida, es decir, el aquí y el ahora, cumpliendo, eso sí, con la ley de Dios y actuando con justicia. De hecho, cuando una persona fallece dentro de una familia judía, la familia no enfoca pues, sus plegarias en saber pues, cómo es el cielo o el infierno o lo que crean que vayan a llegar, sino en recordar la vida de esa persona y en acompañarla en el dolor. De hecho, durante el Shiva, que son los 7 días posteriores al fallecimiento de la persona, familiares y amigos se reúnen en la casa del fallecido y hablan de él, cuentan historias, momentos vividos, anécdotas. De hecho, en estos momentos no se espera que la familia sea fuerte, ¿no? Y esconda su tristeza, porque llorar y hablar del fallecido es parte del proceso. Por ello, todo esto demuestra que para el judaísmo la muerte se enfrenta mirando a la vida del que vivió, más que especulando sobre qué habrá en el más allá. Nuestra siguiente parada vamos a hablar del cristianismo, que yo creo que es un poquito, pues por la sociedad en la que vivimos, pues lo que tenemos más presente en nuestro día a día. En el cristianismo la muerte está muy relacionada con la esperanza de una vida después de esta. Un ejemplo común pues, que se suele dar pues, en un funeral cristiano es escuchar frases como, bueno, descanse en paz o ahora está con Dios. Cuando muere un creyente, pues muchas personas encuentran consuelo pensando que ese ser querido pues está en el cielo y que algún día pues volverán a encontrarse. Por ejemplo, aquí os he traído el ejemplo de la Semana Santa. Los cristianos, a través de la Semana Santa, recuerdan pues, la muerte de Jesús, pero no lo recuerdan como si fuera una tragedia definitiva, sino como algo que lleva a la resurrección. Esto nos enseña que aunque la muerte obviamente duele, no tiene la última palabra y que el sufrimiento puede encontrar un sentido espiritual. Y nos vamos ahora al Islam, ¿vale? Para los musulmanes, la muerte se vive como el momento en el que termina la prueba de la vida. Cuando alguien muere, el entierro, de hecho, se realiza lo antes posible, muchas veces en el mismo día. Esto refleja la idea de que para ellos la muerte es algo natural, que debe aceptarse, eso sí, con respeto y sencillez. Por eso, suelen mencionarse frases como de Dios venimos y a Él volvemos, que representa sobre todo aceptación y fe. De hecho, cuando una familia musulmana pierde un ser querido, el consuelo no se basa, como hemos dicho anteriormente, en imaginar cómo será ese paraíso que encontrará ese ser querido, sino en confiar en que Dios es justo y juzgará a la persona en función de sus acciones. De hecho, si comparamos esas 3 religiones que os acabo de mencionar con un ejemplo simple, es como si para ellos la vida fuera como un camino. Para el judaísmo, lo más importante es cómo se camina y qué huella deja ese camino a nuestro paso.
Para el cristianismo, ese camino nos llevará a un encuentro final con Dios, donde hay esperanza pues, en reencontrarse con los que una persona ha amado. Y para el Islam, el camino es una prueba que será evaluada con justicia al final del mismo. Por lo tanto, podréis suponer que la vida cotidiana, pues de alguna forma viene condicionada por esas concepciones que estamos viendo. De hecho, un judío pues encontrará sentido recordando pues las buenas acciones pues de su ser querido. Un cristiano pues puede sentirse acompañado pues con esa idea de la vida eterna. Y un musulmán puede hallar paz aceptando la voluntad de Dios. En todos estos casos, obviamente la muerte duele, pero no se vive como un vacío total, sino como parte de algo mayor, que puede que ahora no entendemos, pero lo entenderemos en su momento adecuado. Vamos a la segunda parada de nuestro viaje y vamos a hablar de las tradiciones dármicas y sobre todo vamos a centrarnos en el hinduismo y en el budismo. En ambas, la muerte no se ve como el final de nuestra existencia, sino como un cambio dentro de nuestro ciclo evolutivo, el ciclo de la vida, la muerte y el renacimiento. Empezamos con el hinduismo. Para ellos, este momento trascendental de que estamos hablando se entiende como el momento en el que el alma deja el cuerpo para continuar otro camino. Esto podemos verlo en los rituales funerarios como el dibujo que os estoy mostrando en la pantalla. Cuando un familiar muere, suele cremarse el cuerpo y esparcir sus cenizas pues, en un río sagrado, sobre todo el Ganges, que seguro que os vienen imágenes al respecto. Esto no lo hacen porque ya el cuerpo ya no los importe, sino porque creen que ya cumplió su función. Para una familia hinduista, aunque la muerte duela, existe la idea de que un ser querido volverá a nacer, posiblemente en mejores condiciones, si ha vivido una vida correcta. Si la persona fue generosa, respetuosa, amable, le espera una próxima vida mucho más favorable. Por lo tanto, la muerte no debe ser vista como una separación definitiva, sino como otra etapa en el camino. Si nos centramos ahora en el budismo, aquí estamos viendo un ritual budista, la muerte se concibe como una consecuencia natural del cambio constante. De hecho, es común pues, que muchos budistas reflexionen a diario sobre estos temas, ¿no? Sobre la juventud, sobre la salud e incluso sobre la vida misma. Por ejemplo, vamos a un ejemplo. Cuando alguien que practica el budismo pierde el trabajo o empieza a notar que envejece, usa estas experiencias para recordar sobre todo que nada es permanente. Por ello, cuando un familiar fallece, los familiares suelen reunirse pues, para meditar y recordar que el sufrimiento nace del apego. Fijaos qué interesante, ¿eh? Sufrimiento nace del apego. Esto, claro, no significa que no estén tristes, pero intentan, en la medida de lo posible, no aferrarse a ese dolor. La muerte se vive como una oportunidad para que la conciencia continúe su camino hacia una existencia al menos con menos sufrimiento. Si pensamos en un ejemplo pues, de las tradiciones dármicas, la vida de cada uno de nosotros sería como un largo viaje con muchas paradas. La muerte, por lo tanto, no puede concebirse como el final de ese viaje, sino simplemente como un cambio en el vehículo. Según hayamos ido en el viaje anterior, el próximo tramo será más o menos complicado para todos nosotros. Por ello, el objetivo final es dejar de viajar y llegar pues, al destino definitivo. ¿Y cuál es el destino definitivo? Pues la liberación espiritual. La vida cotidiana pues, de las religiones, de las tradiciones dármicas, hacen que las personas pues, vivan con menos miedo a la muerte y sobre todo más atención a su día a día, a las acciones que desempeñan en su cotidianidad, ayudar a otros, controlar, por ejemplo, la violencia. Todo ello, servir a la comunidad, no solo tiene sentido en esta vida, sino también en todas aquellas que vendrán. Así que es importante que lo tengamos en cuenta. Vamos ahora sí a viajar un poquito más lejos, nos vamos al oriente, nos vamos a China, Japón, Corea.
vamos a empezar por China. En la sociedad china, la muerte no se entiende como el final de la vida individual, sino como un momento trascendental que afecta sobre todo a la familia y a los antepasados. La tradición china combina ideas tanto del confucianismo, el taoísmo y el budismo. Una idea central es que los fallecidos siguen formando parte de la familia, eso sí, en forma de ancestros. Por lo tanto, no se corta de raíz la relación con ellos. Para poder ser conscientes pues, de que la vida continúa, en muchas casas chinas figuran pues, pequeños altares que seguro que alguna vez los habéis visto, ¿no? Con fotos de familiares, donde pues, se colocan pues, los alimentos, inciensos, velas. Cuando hacen esto no quiere decir pues, que piensen que el muerto va a regresar, no, sino creen que los antepasados, en ese caso, pues sigue cuidando a la familia. De hecho, fijaos, durante el festival de Kunming, que aquí tenemos un ejemplo, fijaos cómo decoran las tumbas, que parece la feria de abril, con tanto color, que me parece fantástico, me parece genial, ¿no? Que se recuerde así pues, a las personas que han partido antes que nosotros. Pues las familias se reúnen pues, para limpiar las tumbas, para hacer ofrendas, como si dijéramos. Por lo tanto, para ellos esto no significa una ausencia total de estos seres que han partido, sino un cambio en la forma de relacionarse. También existe la creencia de que morir de forma violenta o sin rituales pueden provocar que el espíritu se convierta en un alma errante. Por lo tanto, para ellos es muy importante los rituales, porque ayudan a que el espíritu encuentre la paz que le corresponde. Seguimos viajando, nos vamos a Japón. El concepto en este caso, el concepto japonés de la muerte, está muy influido tanto por el budismo como por el sintoísmo. Para ellos esto es algo natural, pero lo viven desde un punto de vista muy respetuoso, teniendo mucho cuidado con los ritos que efectúan al respecto. Por ello, en la mayoría de los hogares japoneses existe lo que llaman el buksudan, que lo tenemos en la primera fotografía. Mira, voy a utilizar el puntero, que queda así como muy profesional, donde, bueno, vemos las cenizas y también se ponen fotos del fallecido y la familia pues, puede ofrecer pues, arroz, té, incienso. De esta manera, la persona fallecida sigue formando parte de la familia. También tenemos aquí el festival de Obon, que seguro que lo habéis visto en algunos momentos, porque se cree que los espíritus de los antepasados en determinados momentos llegan a visitar a las familias. Es decir, es como el Día de los Difuntos o el Halloween que vivimos en Estados Unidos, pues para ellos es este festival. Entonces, bueno, visitan las tumbas, la gente limpia sus casas y se encienden linternas para guiar el alma de los espíritus. Estos ejemplos muestran que la vida y la muerte no están basadas únicamente en la tristeza de haber perdido a ese ser querido, sino que lo viven con gratitud y sobre todo con respeto. Pero claro, estamos ante una sociedad pues que por otra parte evitan hablar de estos temas de forma directa en su vida diaria, porque se asocia sobre todo a la mala suerte. De hecho, el número 4, por ejemplo, se evita en los hospitales, porque su pronunciación se parece mucho a la palabra muerte. Se presenta como shi, ¿vale? Ese es el número 4, pero también es una palabra que da mala suerte. Por lo tanto, os fijáis, hay por una parte una mezcla de aceptación de estos temas, pero siempre hay cierta distancia simbólica en la sociedad japonesa. En Corea, pues en Corea estos conceptos que estamos manejando en la tarde de hoy están muy influenciados tanto por el confucianismo, por el budismo también. La muerte es entendida como una transición, pero el énfasis está puesto en el deber hacia la familia y sobre todo hacia los antepasados. Aquí vemos un ejemplo práctico de unos rituales ancestrales, se llaman el Gesa, que se realizan en fechas específicas o aniversarios de la muerte pues del ser querido. En estas ceremonias, como veis, pues bueno, la familia prepara la mesa
con la comida, pero en un orden muy preciso. No sé si habéis ido alguna vez a un restaurante coreano, pero de los de verdad, no de estos que son de fusión, que no sabes si estás comiendo chino, japonés o coreano. Pues para ellos la comida tiene un orden específico, no solo por el sabor y no solo por las texturas, sino, por ejemplo, también por los colores. Es decir, esta mesa no está puesta al tuntún. Todo sigue unas tradiciones muy específicas que deben respetarse porque forman parte del rito. El duelo en Corea también tiene unas reglas sociales muy claras, puesto que se espera, como debe ser, que los familiares pues muestren respeto y sobre todo moderación con sus emociones. ¿Cómo? Pues bueno, pues usando ropa oscura y sobre todo teniendo lugar unos rituales muy específicos, pero nada de compartir pues, los sentimientos de esos momentos pues, con el resto de la familia, sociedad, vecinos, etcétera, ¿no? Todo se vive de puertas para adentro. Si comparamos estas tres culturas, la muerte puede verse en ambos casos como un puente entre las diferentes generaciones. Los muertos en todo ello no desaparecen, sino que forman parte del mundo de los antepasados, influyendo, eso sí, en la vida diaria de los vivos. En la vida cotidiana, pues esta relación constante provoca pues, que la visita a los cementerios, el ofrecimiento de ofrendas, no se vivan como acciones para honrar al fallecido en cuestión en muchas ocasiones, sino para honrar a los antepasados, ¿vale? Aquellas personas que les predecieron en determinado momento. Muy bien, pues venga, vamos a seguir viajando, vamos posiblemente al continente, pues en parte más desconocido para muchos de nosotros, al continente africano. Como hemos dicho anteriormente, pues África es muy grande, por lo tanto engloba gran cantidad de formas de entender la vida, pero vamos a ver si encontramos algún nexo en común para explicar todo esto. En las culturas africanas, de forma general, la muerte no se concibe como un final absoluto, sino como el paso de una forma a otra de existencia. Las personas no cambian, no desaparecen, simplemente modifican su estado. Pasan del mundo de los vivos al mundo de los ancestros, como hemos visto en las sociedades orientales. Es decir, la muerte no rompe los lazos con la comunidad, sino que simplemente las transforma. Una idea muy importante, como estamos diciendo, es que los fallecidos siguen formando parte activa de la familia. Por lo tanto, cuando una persona mayor fallece después de haber tenido hijos y de haber cumplido sus roles en la comunidad, su muerte no se ve con tristeza, sino como algo natural, como algo que antes o después tiene que llegar. De hecho, en muchas comunidades, ante cualquier tipo de problema, dificultad, tema de cosechas, matrimonios, se les pide consejo y protección a los antepasados. Los funerales, pues, suelen ser eventos comunitarios, no privados. Aquí tenemos, por ejemplo, un funeral en Mali, ¿vale? Veis, pues, que de alguna forma, pues, una forma de disfrutar, ¿no? De bailar, de cantar, porque se entiende que el fallecido pues, ha cumplido sus propósitos cuando estaba encarnado, por lo tanto forma parte de lo que hemos dicho, ¿vale? De la comunidad inherente, en este caso pues, de la sociedad de Mali. Esos funerales pueden durar varios días, semanas incluso, y suelen reunir pues, a familiares lejanos, vecinos, amigos. En esos funerales, como estamos diciendo, pues se canta, se baila, se come y se cuentan historias del difunto. Aquí tenemos una ceremonia de los hombres mascarados en Senegal, pues que están haciendo pues, los que estamos comentando. Por lo tanto, podemos decir que el duelo no se vive en silencio, sino de forma acompañada por toda la comunidad. En algunas culturas, como puede ser en los pueblos yoruba o pueblos bantú, se ve que una persona puede morir mal si no cumplió con sus responsabilidades sociales. Alguien que fue egoísta, que rompió las reglas de la comunidad, puede no ser recordado como ancestro. Y eso sí que es un problema. Esto demuestra que para ellos la vida y la muerte están profusamente conectados a través de nuestra propia conducta moral.
Con la llegada del cristianismo y del islam, pues bueno, muchas comunidades africanas empezaron a mezclar pues, las religiones, sobre todo abrámicas, con sus creencias más tradicionales. De esta forma, pues una familia puede creer en el cielo y el infierno, pero al mismo seguir honrando a sus ancestros. En un funeral, pues podemos escuchar oraciones cristianas o musulmanas, pues junto con cantos o rituales tradicionalmente africanos. Es lo que llamaríamos coloquialmente el sincretismo, ¿vale? La confluencia de varias religiones, en este caso, pues las religiones africanas. Venga, vamos a seguir avanzando, vámonos a las zonas de Sudamérica y Centroamérica. Al igual que el caso anterior, es un crisol de culturas, por lo tanto, el fallecimiento o la forma de expresar la muerte de un ser querido, pues no se entiende de una sola manera. Por una parte, existe una fuerte mezcla de creencias indígenas, de tradiciones africanas y del cristianismo, lo que da lugar a relaciones con la muerte pues, que combinan el dolor, el respeto, la cercanía y en muchos casos también la celebración, porque la muerte no suele verse como el final, sino que sigue formando parte de la vida social y familiar de la persona. En muchos países latinoamericanos la influencia cristiana todavía es muy fuerte, por lo tanto nos encontramos con personas que creen pues, que después de la muerte pues, el alma va al cielo, al purgatorio o al infierno, y por ello cuando un ser querido fallece pues, se reza por su alma, se encienden velas y se pide el consabido que descanse en paz. En estos funerales, pues bueno, además del llanto, pues se suelen escuchar frases pues como las que decíamos anteriormente, ¿no? Ya está con Dios, o ya está pues con esos seres queridos, ¿no? que partieron antes que él. Y esto de alguna forma pues ayuda a darle sentido a esta pérdida y de alguna forma mitigar el dolor. Al mismo tiempo, nos encontramos, como en la fotografía, con culturas indígenas que aportan una visión distinta en cuanto a la vinculación del mundo de los vivos con el mundo espiritual. Aquí tenemos una fotografía de los indígenas huastecos que se ponen estas máscaras pues, para despistar al difunto y que de esta forma pueda seguir su camino. Otro ejemplo es pues, el Día de los Muertos en México, que estoy seguro que lo tenéis más presente, ¿no? En el cual se colocan ofrendas pues, con fotos, con comida y objetos que les gustaba al fallecido. Y esto no lo hacen con miedo, lo hacen desde el cariño. ¿Por qué? Porque la muerte no se esconde. Se habla de ella, se la dibuja, se la representa con esas calaveras sonrientes que todos hemos visto. De hecho, pues en muchas zonas rurales de estos países sudamericanos y centroamericanos se cree que los muertos en algunas circunstancias visitan a los vivos y de igual forma pueden influir en su día a día. Por ello es normal pues, que se les hable, ¿no? Que se les pida protección y que se les agradezca de forma constante. ¿Por qué? Pues porque es una forma de mantener el vínculo con ellos. La influencia africana, especialmente en el Caribe o en países como Brasil, también está muy presente. En religiones como el candomblé o la santería, la muerte es un paso más dentro del proceso espiritual. De esta forma, cuando alguien muere, se realizan rituales pues, para ayudarle al espíritu a encontrar su camino. ¿Y cuáles son estos rituales? Pues en ellos tiene cabida pues, la música, el baile y como veis en el dibujo, pues la comunidad tiene un papel central en eventos colectivos como los velorios que tienen constancia, ¿no? Y tienen presencia en este tipo de sociedades. De hecho, conceptos de la muerte está muy presente, ¿no? En el lenguaje, en el humor. ¿No habéis escuchado nunca bromas y expresiones como la huesuda, la flaca o la calaca? Esto no significa obviamente una falta de respeto, sino una forma de quitarse el miedo a estos temas y de convivir con la idea de que la muerte existe y que no hay que negarla por completo. También es común que el duelo se vive de forma emocional y acompañada. Cuando alguien muere, pues es lo que estamos diciendo, ¿no? Pues se come, se reza y se acompaña a la familia durante bastantes días. Es un espacio para llorar, por supuesto, pero también para compartir
anécdotas para vincularnos con esa persona que ha partido. Entonces la muerte, pues en esos casos, y afortunadamente, no se vive en soledad. Ahora más que viajar, me gustaría que llegados a este punto, tiramos un paso más, porque hasta este momento hemos hablado de religiones o espiritualidades con cierta tradición histórica que nos procuran cierto conocimiento sobre estos temas. Pero claro, ¿qué piensan de la muerte aquellas personas que tienen una visión meramente material de su existencia? No recordemos, y esto siempre me gusta hacer constancia en las conferencias, que el tener una u otra creencia no nos hace ni mejor ni peor personas de aquellas personas que no las tengan, ¿de acuerdo? Lo importante no es la creencia que tengamos, son los actos, el día a día. Eso es lo verdaderamente importante. Simplemente hay personas que tienen una óptica diferente a la hora de conceptualizar el mundo, sin más. El materialismo parte de la idea de que, obviamente, como su nombre indica, solo existe la materia. Por lo tanto, el cuerpo, el cerebro, los procesos físicos y los procesos fisiológicos. No creen en un alma separada del cuerpo, ni en esa vida después de la muerte. Para ellos, morir significa simplemente el fin de sus funciones vitales y de su consciencia. Desde este punto de vista, una persona es únicamente el resultado del funcionamiento de su cuerpo y especialmente de su cerebro. Los pensamientos, los recuerdos, la personalidad existen porque el cerebro está vivo y activo. Cuando el cerebro deja de funcionar, todo ello desaparece. Es como si nosotros fuéramos un móvil, un teléfono móvil. Mientras tenemos batería y funcionamos, pues podemos guardar fotos, podemos mandar mensajes, podemos utilizar las diferentes aplicaciones, pero cuando este móvil se rompe y no podemos repararlo, todo deja de funcionar. Pues lo mismo ocurriría con nosotros mismos. Bajo esta visión, la muerte no es ni un paso ni una transición, simplemente es el final definitivo. No hay juicio, no hay reencarnación, no hay reencuentro con los seres queridos. Cuando una persona fallece, no va a otro lugar, simplemente deja de existir como individuo consciente. Esto, pues bueno, puede resultarnos duro o inquietante, pues para muchas personas, porque elimina la idea de continuidad una vez hayamos fallecido. Sin embargo, el materialismo no ve necesariamente la muerte como algo negativo. No, porque provoca un cambio en la valoración propia de nuestra vida. Es decir, si esta es nuestra única vida, pues aprovechémosla. Pasar el tiempo con los seres queridos, disfrutar de las experiencias de nuestro día a día, ayuda, pues eso, a saber el hecho de que nada es eterno. Por lo tanto, el autoconocimiento trabaja bajo este punto de vista. Desde esta visión, la muerte nos da límite y significado a lo que es la vida. En la cotidianidad, una persona con una visión materialista pues puede enfrentarse ante la muerte de un ser querido pues centrándose en el recuerdo, en las experiencias que vivió con esa persona. Puede pensar cosas como, bueno, no creo que me la vaya a encontrar en ningún otro lugar, pero vivo con aquello que me enseñó y con aquello que compartimos. La memoria, las acciones y la influencia que tuvo lugar con esa persona continúan. En el ámbito médico y científico, pues el materialismo pues tiene más o menos la misma definición, es decir, el cese irreversible de las funciones cerebrales. Cuando se declara la muerte cerebral, se considera que la persona ya no existe como sujeto consciente, aunque el cuerpo pueda mantenerse artificialmente. De ahí aparecerían debates pues, como la eutanasia, la donación de órganos y lo que sería verdaderamente el final de nuestra vida. A nivel emocional, pues muchas personas pueden pensar que, que una versión materialista pues, nos hace más difícil enfrentarnos al momento de la muerte, porque no nos ofrece consuelo espiritual. Otras, en cambio, encuentran tranquilidad en aceptar que la muerte no deja de ser otra cosa que el orden natural de las cosas. Se puede sentir paz al pensar que al morir no habrá sufrimiento, que no habrá miedo, que no habrá inconsciencia.
solo el descanso definitivo. Bueno, como veis, es una concepción muy respetable y aquí todas las concepciones tenemos que tenerlas en cuenta. Si yo ahora estuviera en vuestro lugar, estaría mirando al conferenciante con cara de pocos amigos diciendo, vale, está muy bien de lo que me estás hablando, pero si estamos en un centro espírita, no sé vosotros, pero hemos venido a hablar de espiritismo. Y es cierto, ¿vale? Es cierto, pero yo creo que siempre es bueno realizar un estudio comparativo pues, sobre las diferentes formas de entender la existencia humana. Y en este caso, el espiritismo tiene mucho que contar al respecto. Vamos a ello. Como todos sabéis, podemos definir el espiritismo pues, de muchas formas, de muchas maneras. Podemos definirlo como el concepto de creencias y enseñanzas basadas principalmente en los escritos de Allan Kardec. Y entre algunas de esas premisas, una de las más importantes, hace alusión al concepto de la muerte, definiéndola pues, como un proceso de transición de la existencia material a la existencia espiritual, es decir, no como el final de nuestra vida. Kardec nos explica a través de los libros que la vida es eterna y la muerte solo cambia el estado del ser en cada momento. Para poder explicar todo con una mayor profundidad, puesto que son temas pues, un poco complejos a los que vamos a hacer alusión, permitirme que lo explique a través de 8 puntos clave que nos ayude, sobre todo a aquellas personas pues, que escucháis esos términos por primera vez, pues que os ayude pues, a comprender de una forma pues, más instructiva lo que quiere decir el espiritismo al respecto. Por una parte, el espiritismo nos comenta, como hemos dicho anteriormente, de que la muerte debemos vivirla como una transición. Es decir, la muerte no es el fin, simplemente es un cambio. Por ello, no debe ser temida, porque es solo la separación del alma, del espíritu, con el cuerpo físico, pero no es el fin de nuestra existencia. La muerte podemos entenderla como la disolución temporal del cuerpo físico, que es solo un instrumento que el espíritu usa en su plano material. El espíritu, ya sabéis, es eterno y es inmortal y sigue existiendo en lo que podríamos llamar las diferentes etapas espirituales. Otro punto importante que me gustaría señalar es la separación del espíritu y el cuerpo. ¿Por qué? Pues cuando un cuerpo muere, cuando tenemos que dejarlo al lado, el espíritu podemos decir que se libera de alguna forma de él, pero este proceso puede ser gradual, dependiendo de la evolución, del conocimiento y del apego que tenga el espíritu de su vida material. Esto quiere decir que no necesariamente experimenta un desprendimiento instantáneo, sino que depende un poquito sobre todo de la evolución del espíritu en cuestión. Recordar lo que hemos dicho anteriormente, en muchos casos el espíritu no tiene conciencia inmediata de lo que ha ocurrido, por lo tanto es normal que haya confusión en esos primeros momentos. Otro aspecto importante a señalar habla sobre la conciencia del espíritu después de la muerte. Y es que una vez que hayamos desencarnado, todos nosotros tendremos una conciencia plena de nuestra propia existencia. No hay un vacío, no hay un reseteo completo. Es decir, el espíritu continúa siendo consciente de sí mismo, aunque obviamente el grado de conciencia puede variar en función de nuestra evolución. Con esto quiero decir que si cuando estamos encarnados hemos sido de una determinada forma, cuando desencarnamos vamos a ser exactamente iguales. No vamos a ser de repente seres de luz, seres maravillosos, etcétera, etcétera. Eso implicaría cierto trabajo por nuestra parte. Obviamente, los espíritus más evolucionados experimentarán una transición pues, más tranquila, más luminosa, y los menos evolucionados experimentarán sentimientos pues, de desorientación, sufrimiento o confusión. También me gustaría hablaros de lo que llamamos la pluralidad de los planos, la pluralidad de los mundos espirituales. Es decir, el mundo espiritual no es una entidad homogénea, sino que está formado por diferentes esferas espirituales, donde los espíritus siguen evolucionando, siguen aprendiendo.
Cada plano está determinado pues, por el grado de pureza y moralidad de sus habitantes. De esta forma entendemos que los espíritus más elevados habitarán esferas pues, de cotas más altas, ¿no? Llenas de luz y llenas de paz, y viceversa. Por lo tanto, los mundos espirituales no son algo estático, sino que están en continuo cambio, son dinámicos, porque depende del progreso de sus habitantes. Por ello me gustaría hablaros ahora pues, del ciclo infinito de esa evolución a la que acabamos de hacer alusión. La muerte en el espiritismo, como estamos diciendo, no significa un final definitivo, ya que el espíritu, después de la separación del cuerpo, puede tener otras oportunidades para reencarnar en una nueva vida material. De esta forma, se nos ofrecerá diferentes oportunidades para aprender y evolucionar, que ese es el objetivo principal de la reencarnación: aprender y evolucionar. Por lo tanto, no debemos entender esto pues, como un castigo o como una condena, sino que es parte del proceso de aprendizaje del propio espíritu, de forma que poquito a poco vayamos alcanzando esa perfección, purificándonos, superando las pasiones, los vicios y desarrollando pues, esas virtudes que todos sabemos como el amor, la sabiduría y la paciencia. Hablemos ahora rápidamente sobre la ley de la causa y efecto, que yo creo que todos la tenemos muy presentes en nuestro día a día. ¿Qué nos dice esta ley? Pues que todo lo que hagamos en esta existencia tendrá sus consecuencias en existencias posteriores y que el presente es consecuencia del pasado. Esta ley tiene un carácter educativo, no punitivo, es decir, no se nos castiga con ello. Por lo tanto, el sufrimiento en la vida no debemos verlo como un castigo, sino como una lección que debe ser superada. El medio para que el espíritu pueda aprender, evolucionar y seguir mejorando espiritualmente, pues es a través pues, de las trabas que todos nos vamos encontrando en nuestra día a día. Por lo tanto, las dificultades en sí no son castigos, sino simplemente tenemos que verlas como oportunidades. Hablemos ya para ir terminando sobre el duelo. Y es que el espiritismo tiene mucho que decir respecto a esto, porque los lazos de amor entre los encarnados y los desencarnados no se rompen tras el fallecimiento. ¿Por qué? Pues porque el amor trasciende la muerte física del espíritu y los espíritus pueden seguir comunicándose con los seres queridos que dejaron antes de partir. Y aquí es donde entra en juego la mediunidad, que ya sabéis que podemos decir que es la facultad, entre comillas, que tenemos todos de poder entrar en contacto con el mundo espiritual. Todos tenemos esta facultad, pero hay personas pues, que la tienen más o menos desarrollados. Por lo tanto, podemos decir que los espíritus siguen siendo parte activa en nuestro día a día. Y por último, me gustaría hablaros pues, del proceso de evolución de estos espíritus. Es lo que estamos hablando en todo momento, ¿vale? La desencarnación no tenemos que verlo como algo negativo, sino como parte del proceso de evolución, como aprendizajes, como pruebas que todos debemos pasar, pues para de esta forma seguir evolucionando, para conseguir un mayor perfeccionamiento moral e intelectual. La vida son pruebas. De esta forma, una vez que vayamos superando esas pruebas, pues iremos alcanzando pues la consabida perfección. Pero bueno, yo sé que todavía nos queda mucho para alcanzarla. La verdad es que después de ir desarrollando estos puntos de forma esquemática y si lo comparamos con lo que hemos hablado con anterioridad, nos damos cuenta que si bien hay cuestiones que divergen con otras espiritualidades o religiones, hay muchos puntos en común en la mayoría de ellas. Y aunque no lo hayamos mencionado en la tarde de hoy, recordar que el espiritismo siempre huye de las verdades absolutas y de la imposición de los puntos de vista. Es lo que hemos dicho antes, no hay religiones o espiritualidades mejores que otras. Simplemente cada uno debe encontrar el camino que mejor vaya con su forma de ser y con su forma de sentir, respetando a todos aquellos que nos rodean. Eso sí, partiendo del raciocinio y del estudio, que no se nos olvide el estudio, muy presente cuando hablamos del espiritismo.
Pero bueno, yo creo que ya llevamos más de un buen rato hablando de estos temas, por lo tanto yo creo que es hora de ir terminando pues este recorrido que hemos hecho en cuanto a la concepción pues de un fenómeno, por así decirlo, como el que hemos tratado la tarde de hoy. Y para ello me gustaría ir terminando con unas pinceladas que nos ayuden a afrontar un momento tan trascendental como es el desencarnar de la mano del espiritismo. Porque recordar que el espiritismo nos proporcionará las herramientas necesarias, el conocimiento necesario para afrontar esos momentos de la mejor forma posible. Conocimiento no solo de nosotros mismos, sino de la realidad espiritual en la cual nos vemos imbuidos, aunque muchas veces no somos conscientes de ello. El primer paso que debemos de dar es el de desmitificar el concepto de la muerte, porque para el espiritismo este concepto no es ni un castigo ni una tragedia en sí mismo, sino es una ley natural, tan inevitable como el nacimiento. Por lo tanto, podemos decir que el miedo a estos temas sobre todo nace del desconocimiento de la vida espiritual. Cuando se comprende que la vida continúa, la muerte pierde su carácter aterrador. Por ello, no debemos de temer morir. ¿Sabéis qué debemos temer? Debemos temer no haber aprovechado la vida para progresar moralmente. Porque la muerte, para quien ha vivido con rectitud, caridad y amor, incluso en algunos casos puede ser una liberación. Porque el espíritu se desprende del cuerpo sin grandes sufrimientos morales. Y eso es lo que todos debemos alcanzar. Uno de los mayores obstáculos que nos vamos encontrando pues, para afrontar estos momentos, sobre todo, es el apego excesivo a lo material, a través tanto de la materialidad como de nuestro comportamiento. Esos bienes, esos poderes, placeres, orgullos, resentimientos que todos tenemos. Afrontar la muerte implica aprender desde la vida a apegarnos, a trabajar ese desapego sin dejar de cumplir nuestros deberes, para poquito a poco ir comprendiendo que nada material nos pertenece de forma permanente. Para ello, lo mejor es irnos preparándonos a través de una vida moral lo más elevada posible. Y esto no quiere decir que lo que hemos dicho anteriormente, pues que seamos seres de luz y que tengamos una conciencia de una humanidad mayor. No, todo lo contrario. Todos fallamos, erramos, pero seamos conscientes de esos fallos para que poquito a poco vayamos mejorando. No se trata de rituales externos, sino única y exclusivamente de una transformación interior. Cada acto de bondad, cada renuncia de egoísmo, cada gesto de perdón suaviza el paso al mundo espiritual. Es cierto que cuando un individuo es consciente de que se aproxima su desencarnación, el espiritismo, ¿qué nos recomienda? Pues nos recomienda oración, ¿vale? Una oración sincera, una comunicación con el mundo espiritual. También nos recomienda autoconocernos a nosotros mismos, con las cosas buenas y también con las cosas malas. Nos recomienda perdonar a los demás. Y por último, confianza en la justicia divina. No nos olvidemos que el morir en paz depende menos de nuestro cuerpo y más del estado moral de cada uno de nosotros.